Buenas tardes, estimados y estimadas compañeras, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, vamos a empezar a estudiar un poquito, pero solo un poquito, porque ya estamos en verano. Bueno, se tienen que jurar que el otro año ya no tienen que estar en estas, ya tienen que estar disfrutando de las playas en Europa, ya como abogados y abogadas. Tienen que decir, esta es mi última Semana Santa que ando en estas. Bueno, pues que conste, esas son deudas de honor. Bien, compañeritos, vamos a empezar a avanzar y como les platiqué ayer, pues estuve revisando la programación, la planificación que tenemos y le hice algunos ajustes. Gracias a Dios, pues haciendo un poquito de esfuerzo esta semana y de lunes a miércoles de la Semana Santa, yo creo que podemos quedar bien para que regresemos después de la Semana Santa el lunes, ya empecemos a ver leyes especiales y ya nos dediquemos a la actualización. Entonces, gracias a Dios, pues la planificación se desajustó un poquito, pero ya vamos poniéndonos al día, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a estudiar dos temas, ¿verdad? Dos temas, los dos súper importantes, ¿verdad? Voy a tratar de ser lo más directo posible. Aquí les preparé unas diapositivas para que ustedes las puedan repasar despacio ahí en su casa y puedan tener claro los temas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver dos temas. El primero es, vamos a finalizar con el juicio ordinario. Por lo menos vamos a ver 15 de sus incidencias más importantes. Ayer estuve revisando esta diapositiva y sí le faltaban algunas y les hice algunos ajustes. Entonces, vamos a ver 15 incidencias del juicio ordinario y vamos a pasar directamente a lo que son los recursos. Y si Dios así lo permite, el día de mañana vamos a estudiar lo que es la ejecución. Y ya con eso, pues vamos a ir avanzando hacia el proceso colectivo, hacia el arbitraje para la próxima semana, si Dios así lo permite, y entonces ya dejar las leyes especiales para el cálculo de prestaciones es con ustedes aquí, y las leyes especiales para abril, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con el primer tema, que es las incidencias en el juicio ordinario y después los recursos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que primeramente lo que debemos nosotros de tener claro es el procedimiento principal del juicio ordinario de trabajo, que ese lo analizamos la sesión anterior, la reciente, y podemos seguir estudiando esas incidencias, pero realmente tenemos que seguir avanzando y pues yo no creo que les pregunten más allá de, ¿verdad? Entonces, lo que es la demanda, la primera audiencia oral, la recepción de pruebas, la sentencia y las notificaciones, eso lo debemos de tener clarísimo, ¿verdad? Cuando el examinador nos diga, explíqueme el juicio ordinario de trabajo, entonces este esquema, ese es el que les tiene que venir a la mente, ¿verdad? Bueno, pero este esquema no es, por decirle, no solo es uniopcional, sino que tiene varias opciones, tiene varias posibilidades. Eso depende de la actitud de las partes y también depende mucho de lo que decida el juez. Entonces, por lo menos aquí tenemos 15 incidencias que son de las más conocidas, de las que podemos encontrar en nuestro código de trabajo y pues las que nos puede preguntar el examinador, ¿verdad? Bueno, entonces la primera está aquí con una estrellita, como decimos los uruguayos, con una estrellita, y abajo está la referencia. Algunas incidencias por su importancia, pues ayer me desvelé un poquito y les preparé ahí unas diapositivas para que ustedes tengan mayores elementos bibliográficos ahí para poder comprender el tema. Bueno, la primera incidencia, por favor, aquí está la estrella María, ¿verdad? Está la estrella a María. Y aquí abajo con rojo está el número 1, la estrella 1 y el número rojo 1. Entonces, esa es la referencia, ¿verdad? Entonces, lo primero que podemos encontrar en el juicio ordinario es que la demanda, pues, normalmente se plantea por escrito, ¿verdad? Con auxilio de abogado y todo lo que ya sabemos, lo que hicimos ahí en la práctica en el bufete popular. Pero también
la demanda puede ser planteada de forma oral. Entonces, esta es la primera, la primera variante que puede haber en el juicio ordinario. Normalmente esta variante no se utiliza en la práctica, normalmente no se utiliza. No obstante de que pues la ley lo ordena, pues se ha escuchado o han dicho las personas que el secretario o en el juzgado de trabajo, en vez de faccionar el acta y hacer la demanda y dejar la constancia de la demanda en acta, lo que hacen es remitirlos al bufete popular o remitirlos a la Inspección General de Trabajo o remitirlos a bufetes de abogados. Entonces, por eso es que esta forma de plantear la demanda, es decir, de manera oral, pues casi no se hace, ¿verdad? Casi no se hace. Pues a mí me parece que pues es justificado porque el juzgado de trabajo pues tiene bastante trabajo, ¿verdad? Y aparte de eso, si hay entidades especializadas como los bufetes populares y hay pasantes que desean asesorar a los trabajadores, o bien la Inspección General de Trabajo, instituciones o abogados pues que se especializan en esto, pues qué mejor que un especialista atienda al trabajador, ¿verdad? Entonces, esas son las realidades, pero también las normativas que hay en esta materia. Esta posibilidad la encontramos en el artículo 333 del Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, por favor, lo que ustedes deben de hacer es consultar ahí en su Código de Trabajo estos artículos, ¿verdad? Porque ya no nos va a dar tiempo de revisarlos, pero ahí está muy claramente regulado. Bueno, entonces esa es la primera posibilidad. Ahora veamos la segunda posibilidad que está aquí con esta estrella número 2, la estrella número 2. Entonces, la segunda posibilidad es que, bueno, si la demanda está bien planteada, ya vimos de que el juez la va a admitir, va a tener por ofrecida las pruebas y se va a señalar audiencia, la primera audiencia oral. Pero, ¿qué pasa si la demanda está mal planteada? Entonces, si el juez estima que la demanda no cumple con los requisitos de planteamiento, entonces el juez le va a ordenar al actor la subsanación. Esto es lo que conocemos comúnmente como previos, ¿verdad? Previos, pero la ley no le llama previos, le llama subsanación, le llama subsanación. Entonces también en este punto, pues hay varios problemitas que se han dado en la práctica, ¿verdad? El juez debe de ponerle un plazo al trabajador, normalmente quien es el que presenta la demanda, el juez le debe de imponer un plazo al trabajador para que el trabajador cumpla con esa subsanación, lo debe de apercibir y cuántas veces el juez puede mandar a corregir la demanda. Entonces, hay varios aspectos ahí que pues se discuten en la práctica. Sin embargo, pues me parece que lo que debemos de observar, en primer lugar, es el acceso a la justicia para el trabajador y también la tutela judicial efectiva y la protección especial que el trabajador debe de tener, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me parece que no hay que ponerle plazo al trabajador, no hay que apercibirlo y también pues él puede perfectamente subsanar cuantas veces sea necesaria su demanda, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es lo que tenemos en esta incidencia número 2. De ahí tenemos, y esta incidencia la tenemos en el artículo 334 del Código de Trabajo, ¿verdad? Ahora veamos la tercera incidencia. Traté de poner las estrellas o la estrella que significa la incidencia en el lugar en donde más o menos, o en la ubicación en donde más o menos se puede dar en el juicio, ¿verdad? Bueno, primeramente vamos a ver que el demandado puede plantear excepción de incompetencia, según el artículo 309. Entonces, cuando el demandado considera de que está siendo demandado ante un juez incompetente, como lo vamos a ver en el artículo 309, puede acudir al juez que considera incompetente para decirle que se inhiba y que le mande el expediente o el caso al juez competente. O bien puede acudir con el juez competente pidiéndole de que le diga al juez incompetente que le remita el caso.
Entonces, esas son las dos posibilidades que se pueden plantear aquí en la incompetencia. Vamos a poner un ejemplo así rápido. Vamos a suponer que el patrono fue demandado en Baja Verapaz. El patrono fue demandado por el trabajador en Baja Verapaz. Pero resulta que el patrono considera de que el juez de Baja Verapaz, el juez de primera instancia de trabajo de Baja Verapaz, no es competente. Entonces el patrono tiene dos posibilidades. Ir con el juez de Salamá y decirle, mire, señor juez, le planteo cuestión de incompetencia o excepción de incompetencia porque usted no es el competente. Remítaselo al juez de primera instancia de Alta Verapaz. Esa es la primera posibilidad. La otra posibilidad que tiene el patrono es venir aquí con el juez de primera instancia de Alta Verapaz y decirle, señor juez de Alta Verapaz, usted es el competente. Dígale al juez de Baja Verapaz que le mande el expediente. O sea que la incompetencia se puede plantear en cualquiera de esas dos opciones. Y como lo vamos a ver más adelante, se plantean incidente y tiene ciertos efectos, ¿verdad? Bueno, y ahí tenemos otra incidencia que está en la número 4. La número 4. Las partes, especialmente el demandado, es el que más utiliza esta incidencia. Se puede excusar para acudir a la primera audiencia oral. La ley dice que lo debe de hacer antes de la audiencia o 24 horas después de la hora en la que se señaló el inicio de la audiencia. Entonces, si el patrono, quien es el demandado, no puede comparecer a la audiencia oral, debe de plantear una excusa. Pero para plantear esa excusa hay que cumplir ciertos requisitos que vamos a ver en un ratito y también hay un procedimiento y hay que ver los efectos, ¿ya? Entonces veamos el artículo 336 del Código de Trabajo. Bueno, de ahí tenemos, por favor, que el actor puede ampliar la demanda. Aquí esta incidencia solo la puede plantear el actor. Entonces tenemos la incidencia número 5 y si miramos la incidencia número 5 está entre antes de la audiencia y en la audiencia. ¿Por qué? Porque el actor puede ampliar la demanda antes de la audiencia o al inicio de la audiencia. O sea, ahí la puede ampliar, ¿verdad? En ese sentido, pues vamos a encontrar en el 338 del Código de Trabajo esta regulación. Y también debemos de observar cuáles son los casos de procedencia, cuál es el procedimiento y cuáles son los efectos. Entonces, eso nos puede preguntar el examinador. A veces solo sabemos de manera general qué puede pasar, pero cuando ya nos piden un conocimiento ordenado de las cosas, ahí es en donde empiezan los problemas, ¿verdad? Entonces, aquí les preparé una diapositiva comparativa para darme a entender mejor con este tema, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la subsanación, vamos a ver la excepción de incompetencia, vamos a ver la excusa de una de las partes, también la ampliación de la demanda. Estas 4 incidencias vamos a ver. Y vamos a ver cuándo procede cada una de esas incidencias, cuál es el procedimiento que se debe de utilizar y cuáles son los efectos, ¿verdad? Bueno, entonces, esto recuérdense que son conocimientos mínimos que debemos de llevar al examen técnico profesional. Bueno, primeramente, pues vamos a ver el caso de la subsanación, que les decía, como lo conocemos comúnmente, los previos, ¿verdad? Los previos. Entonces, la subsanación, entre paréntesis, como lo conocemos, ¿verdad? Previos. Entonces, en la subsanación se da cuando el juez estima que la demanda no cumple, cuando el juez considera que la demanda no cumple con los requisitos de planteamiento. Por ejemplo, en la demanda el trabajador debía de indicar su edad, no la indicó. No indicó, por ejemplo, cuándo empezó la relación de trabajo, cuándo fue despedido, cómo fue despedido, de qué trabajaba, de qué hora entraba, qué hora salía, cuánto devengaba, cuánto le pagaron, qué es lo que no le pagaron. O sea, cuando la demanda no está bien planteada, no es clara, no se basta a sí misma y por sí sola, entonces el juez le va a plantear, le va a indicar previos, le va a ordenar la subsanación de la demanda, ¿verdad?
Entonces, el procedimiento es que el juez dicta una resolución, ¿verdad? La ley no dice qué clase de resolución se debe de dictar, pero en mi opinión debe de ser un auto, aunque yo he visto que en la práctica se utiliza un decreto. Para mí debe ser un auto porque el juez debe de explicar con mucha precisión al trabajador qué defectos tiene la demanda y con qué fundamento. Entonces, en mi opinión, lo que se debe utilizar aquí es un auto. Sin embargo, en la práctica yo he visto que se utiliza un decreto, ¿verdad? Pero al final no se impugna, entonces la resolución queda firme. Cuando el juez encuentra que la demanda no está bien planteada y dicta esta resolución, entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Cuáles son los efectos? Aquí está en el cuadro cuáles son los efectos, ¿verdad? Yo les recomiendo que si revisamos bien este cuadrito y no le encontramos mayores errores, que se lo memoricen, ¿verdad? Que se lo memoricen y lo tengan listo ahí para el examen. Ya esto lo tienen ustedes que no recitar, sino que lo tienen que explicar, ¿ya? Entonces, la idea es que comprendamos, pero que también lo memoricemos y que tengamos capacidad de respuesta. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, veamos que cuando el juez dicta la resolución, entonces el juez debe de puntualizar los defectos. Le debe decir, mire, debe de indicar su edad, debe de indicar su profesión, su vecindad. O sea, el juez debe ser muy concreto. El juez le ordena al actor que subsane la demanda y mientras no cumpla con la subsanación, no le dará trámite a la demanda. Entonces, la subsanación es un obstáculo para que el juicio continúe, porque mientras el actor, normalmente el trabajador, no subsane su demanda a juicio del juez, entonces la demanda se va a quedar ahí estancada, ¿verdad? Mientras no cumpla con la subsanación, no se le dará trámite a la demanda, ¿ya? Bueno, entonces, en relación a esta variante, pues yo creo que aquí ordenamos un poquito más nuestras ideas, ¿verdad? Ahora veamos este tema que parece ser un poco complejo, ¿verdad? La excepción de incompetencia. Debemos de partir de la idea que cuando el trabajador plantea la demanda, debe de dirigir la demanda al juez competente. Al juez competente. Bueno, esa es la primera idea que debemos de tener. Entonces, el trabajador, obviamente con su abogado, deben de hacer un análisis de competencia y deben de dirigirle la demanda al juez competente. Bueno, cuando el juez recibe la demanda, el juez debe de analizar su propia competencia. Eso ocurre aquí y en China. Entonces el juez se debe de preguntar, bueno, este conflicto que se me está planteando o este asunto que se me está planteando, ¿soy competente para conocerlo? Entonces, si resulta que el juez se responde a sí mismo, sí, entonces él continúa conociendo. Ahora, si él establece que no, entonces él tiene que... ¿Qué dice mi amigo Mario? Porque recuérdense que todo lo actuado por un juez incompetente, Bueno, con nulo. calorcito o con frío. Es nulo, dice el código civil, ¿verdad? Entonces, por favor, esas ideas las debemos de tener bastante claras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que aquí ya tenemos dos filtros, pero vamos a suponer que aún cuando el actor evaluó la competencia del juez, planteó la demanda ante un juez incompetente. Aun cuando el juez evaluó su propia competencia, hizo un mal análisis, una mala conclusión, y el demandado, el patrono, considera que el juez es incompetente. Entonces, por favor, veamos el artículo 309. Dice, el que sea demandado o requerido para la práctica de una diligencia ante un juez que estime incompetente por razón del territorio o de la materia. Entonces, si la incompetencia es por territorio o por la materia, se puede plantear excepción de incompetencia por inhibitoria, ¿ya? Entonces, como les digo, el trabajador trabajó aquí en Cobán y aquí vive él y aquí vive el patrón y aquí se realizó todo, pero resulta que viene el trabajador y va a demandar a Salamá, allá baja Verapaz. Entonces, ahí hay incompetencia por razón del territorio, ¿verdad? Porque la demanda se debe de plantear aquí en Alta Verapaz.
Veamos el artículo 314. Dice que es juez competente el de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de la ejecución del trabajo. Entonces, si aquí se ejecutó el trabajo en Alta Verapaz, el juez de trabajo de aquí de Alta Verapaz va a conocer. Entonces, no va a ser el juez de Salamá. Y también por razón de la materia. Cuando veamos, cuando establecimos la competencia material, podemos ver que tal vez hay materias como por ejemplo de previsión social o materias civiles que son muy parecidas. Y resulta que el actor demandó ante el juez de trabajo cuando de la demanda es civil o cuando es mercantil o cuando es agraria o de cualquier otra naturaleza. Entonces, en esos casos procede la inhibitoria, dice, ya sea ante el juez incompetente o ante el juez competente. El juez competente realmente es de Alta Verapaz, pero la demanda fue planteada en Baja Verapaz. Entonces, allá vamos a plantear una inhibitoria ante el juez incompetente. ¿Para qué? Para que remita el expediente para Alta Verapaz. Podemos plantear una inhibitoria ante el juez competente, es decir, el licenciado, licenciado Morales, Edwin Segura Morales, y diciéndole que él es el competente y que le mande a decir al juez de Baja Verapaz que le mande el expediente. Entonces, en ese caso, vamos a encontrar que se plantea la inhibitoria y se puede hacer en cualquiera de estas dos formas. Recuérdense que aquí también se puede encontrar los problemas de conflicto de jurisdicción que vimos al principio y también los conflictos de competencia, ¿verdad? Que se refiere el artículo 309, párrafo final, y el artículo 310. Entonces, eso también hay que repasar. Ahora, la inhibitoria, ya sea ante juez incompetente o ante juez competente, se va a plantear, se va a decidir en incidente, de acuerdo a la ley del organismo judicial. Entonces, esos incidentes, recuérdense que esos los debemos de dominar, ¿verdad? Artículos 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Bueno, entonces, el incidente de excepción de incompetencia puede ser declarado con lugar. Entonces, si el incidente es declarado con lugar, entonces se remite el caso al juez competente, ¿ya? Pero si se declara sin lugar, el caso continúa su trámite ante el mismo juez, ante el juez, ¿ya? Entonces, todo depende aquí de la resolución de la inhibitoria. Entonces, aquí tenemos el procedimiento, ley del organismo judicial, artículos 135 al 140. Entonces, por favor, esos incidentes los debemos de dominar, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es en cuanto a la excepción de incompetencia, ¿ya? La excepción de incompetencia, se recuerdan, dice que en este caso, la excepción de incompetencia, dice, en ambos casos debe plantearse la cuestión dentro de 3 días de notificados. Entonces aquí, este detalle sí me parece que es importante. En 3 días de notificado se debe de plantear la cuestión de incompetencia. Vamos a reducir esto porque si no nos va a dar bueno, entonces esta excepción de incompetencia se debe de plantear en 3 días, ¿ya? En 3 días, ¿ya? Entonces, esos son los detalles en esta excepción. Ahora veamos, por favor, la otra incidencia que es la excusa de parte. Normalmente el que se excusa es el patrono. El que se excusa es el patrono para no asistir a la primera
a la primera audiencia. Esto muchas veces se hace con fines dilatorios. Sin embargo, vamos a ver que las reformas que se le hizo a los artículos que regulan esta materia ya han ayudado, contribuido mucho a que estas excusas no sirvan para dilatar demasiado el proceso, ¿verdad? La compañera Hernández Ramírez desea participar. Dígame, compañera. Una pregunta, esta excepción de incompetencia es antes de la audiencia, ¿verdad? Así es, porque esto es algo importante. Ubiquémonos en nuestro esquema. Fíjense que la notificación de la demanda y del primer decreto se dio el día lunes. Aquí estamos en el día lunes. Partamos de la notificación. Entonces, entre la notificación y la audiencia deben de mediar por lo menos 3 días. Es decir, que la notificación fue el lunes. Va a correr martes, miércoles y jueves. La audiencia, como mínimo, tendría que ser el viernes, ¿ya? Pero vamos a encontrar también que esta excepción de incompetencia hay 3 días para plantearla. Si me notificaron el lunes, tengo martes, miércoles y jueves para plantear la excepción. Entonces, eso nos lleva a concluir que necesariamente esta excepción de incompetencia debe de plantearse antes de la primera audiencia oral. Ahí estamos. Es correcto lo que comenta la compañera. Gracias. Ahora veamos, por favor, la excusa, ¿verdad? Lo que tenemos que ver aquí son requisitos de procedencia, ¿ya? Aquí me parece que estos son requisitos, vamos a ponerle mejor requisitos, porque no son solo casos de procedencia, sino que son requisitos, requisitos de procedencia, porque todos se deben de cumplir, requisitos de procedencia. Bueno, en este caso, pues, para que el patrono se excuse, para que el demandado se excuse, primeramente, solo lo puede hacer una vez y solo lo va a hacer por enfermedad. Entonces, aquí hay 2 requisitos, una vez y por enfermedad. Además, debe de justificar documentalmente por qué no asiste. Pero como es por enfermedad, pues debe de acompañar el certificado médico. Y debe de presentar la excusa formalmente antes de la audiencia o 24 horas después de señalado el inicio, ¿ya? Entonces aquí tenemos que para excusarse hay que cumplir por lo menos 4 requisitos. Solo una vez, solo por enfermedad, hay que presentar el certificado médico y en tiempo, antes de la audiencia o 24 horas después de la hora señalada para la audiencia. Esos son los 4 requisitos. Si no se cumple uno de esos requisitos, el juez va a rechazar la excusa, va a declarar rebelde al demandado o confeso si es que le fue llamado a prestar confesión judicial, y entonces eso se le va a complicar, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el procedimiento? El patrono debe de presentar memorial con el certificado médico, ¿verdad? Hay que tener cuidado aquí porque, pues, como se ha tomado mucho de mala fe, se ha utilizado de mala fe este derecho. Entonces, lo que ha pasado es que la realidad es que el patrono no está enfermo, no tiene nada. Pero con tal de dilatar el proceso, pues, va con un médico y el médico le extiende un certificado falso, ¿verdad? Entonces, lo que ha sucedido es de que algunos abogados, me parece que muy acertadamente, han pedido que se ordene al INASIF para que, revise perdón, no revise, sino que examine al patrono para que pueda para establecer si realmente está enfermo o no, o que le ordene el juez que vaya al hospital para establecer la veracidad de esos extremos, ¿verdad? A mí me parece que eso es bueno. Sinceramente, me parece que es bueno porque no tenemos que litigar deslealmente, ni menos con falsedades, ni comprometer a profesionales pidiéndoles certificados falsos, ¿verdad?
Por otro lado, pues también se le hace daño a la justicia, se le hace daño a la credibilidad de la justicia y también se afecta al trabajador, pues quien él si demandó es porque necesita el dinero, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que aquí un buen tema de tesis podría ser el hecho de que se regule de una vez por todas que en caso de duda o a solicitud de cualquiera de las partes, el INASIF o un hospital público o privado podrían verificar el certificado médico extendido por esto creo que ayudaría bastante, ¿verdad? Entonces, si alguien pudiera proponer eso en un tema de tesis, a mí me parece que es muy importante, ¿verdad? Podría ser el tema de tesis, confirmación de la enfermedad de la parte que se excusa en juicio o en juicio ordinario de trabajo, ¿verdad? Confirmación y efectos, ¿verdad? Por ahí más o menos podría ir el título de la tesis, ¿verdad? Pues habría que darle un bonito título y un buen contenido, un buen problema, una hipótesis, es que se las piden para trabajar este tema, ¿verdad? A mí me parece que es muy importante. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando el juez resuelve la excusa? Si el juez considera de que falta alguno de estos requisitos, va a declarar sin lugar la excusa, ¿verdad? Pero si la acepta, entonces, como lo dice la misma ley, el juez acepta la excusa, dice, se acepta la excusa, ¿verdad? Y señala una nueva audiencia 72 horas después, es decir, 3 días después. Si la audiencia estaba señalada para el viernes a las 9 de la mañana, entonces tendríamos lunes, martes, a más tardar el miércoles, ¿verdad? Después de las 9 de la mañana podría el juez señalar la nueva audiencia. Si el patrono o el demandado continúa enfermo, entonces debe de designar mandatario judicial, porque ya no se va a aceptar una segunda excusa. Ya no se va a aceptar una segunda excusa. Bueno, entonces ahí se agota esa incidencia. Ahora veamos la ampliación de la demanda. La ampliación de la demanda se puede dar por dos razones. Aquí les estoy poniendo la O de oso, la O de oso, en el sentido de que la ampliación de la demanda puede ser por nuevos hechos o bien por nuevas reclamaciones. Por cualquiera de las dos o las dos. Entonces, el trabajador puede decir, yo fulano de tal, el trabajador, con todo respeto, comparezco a ampliar la demanda y conforme a los siguientes hechos. Señor juez, comparezco a ampliar la demanda porque se me olvidaron los siguientes hechos. Fíjese que también trabajé horas extras de jornada ordinaria, extraordinaria de trabajo, ¿verdad? Y fíjese que no me pagaron esa jornada. Fíjese que trabajé de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a miércoles y no me pagaron. Esos nuevos hechos, ¿verdad? Hechos, nuevos hechos, nuevas circunstancias, tiempo, lugar y modo. Y por lo tanto, pues, señor juez, fíjese que se me olvidó reclamar el bono 14, es decir, la bonificación anual. Entonces, la ampliación de la demanda es para introducir nuevos hechos o para plantear nuevas reclamaciones, o las dos. Ahora, la ampliación de la demanda no se debe de utilizar para introducir medios de prueba que se me olvidaron. ¿Ya? Ese no es el objetivo de la ampliación de la demanda. ¿Ya? La ampliación de la demanda puede ser escrita si es antes de la audiencia o en el momento de la audiencia, o puede ser oral si es que se da al inicio de la audiencia, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los efectos si el juez acepta la ampliación? Entonces, si el demandado pues considera que va a contestar de una vez, pues se hace constar de que él dijo que iba a contestar de una vez y no se suspende la audiencia y la audiencia continúa, ¿verdad? En todo su procedimiento normal. Pero en este caso también el demandado, es decir, el patrono, puede solicitar acogerse a la suspensión de la audiencia y solicitar que se señale una nueva audiencia, de acuerdo al artículo 335. Porque, pues, recuérdese que la ampliación va a generar nuevos hechos y nuevas reclamaciones. Y el patrono tiene derecho a defenderse.
Entonces, él necesita tiempo para poder analizar los nuevos hechos, las nuevas reclamaciones y poder plantear una defensa adecuada, ¿verdad? Entonces, ese es el efecto de las ampliaciones. Entonces, por favor, tengamos cuidado con estas 4 incidencias porque estas se utilizan mucho, ¿ya? Especialmente la subsanación y la excusa. Entonces, por eso les hice este cuadrito así ordenado. Espero que les sirva para que, pues, ustedes tengan mayor claridad. Primero, compréndanlo, ¿verdad? Y de ahí memorícense, ¿ya? Porque entonces el examinador esto les puede preguntar. Y cuando les pregunte, pues recuérdense que debe de ser una respuesta explicada, viéndolo a los ojos, moviendo las manos, haciendo gestos con la boca, teniendo una comunicación por todos los medios necesarios, ¿verdad? Y con mucha firmeza, porque recuérdense que por los que van ya al segundo examen, pues ya son abogados casi, ¿verdad? Entonces ya deben de tener esa actitud, ¿verdad? Esa actitud ya de sentirse con el tacuche para los varones o con el traje de abogada, ¿verdad? Que pese ese traje, que se sienta que ya está preparado o preparada para ya ir a una audiencia, asesorar a un patrono, asesorar a un trabajador. Esa percepción la debe de sentir el examinador o los examinadores, ¿verdad? Y con eso, mire, usted los va a convencer primero Dios, ¿verdad? Porque creo que ya hizo lo más importante, estar estudiando durante 6 meses de una manera intensa, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir porque la vida de nosotros es de constante estudio, ¿verdad? Bueno, los que no quieren estudiar pueden irse a otros programas que son un poco más flexibles. Bueno, veamos por favor, aquí otro punto importante, ¿verdad? Otro punto importante. ¿Qué otra incidencia se puede dar aquí en la primera audiencia oral? Veamos el número 6, que es el que nos falta. Bueno, el número 6. Aquí tenemos aquí arriba, en la estrella número 6, tenemos que en la práctica se acostumbra iniciar la audiencia con una etapa de conciliación, ¿ya? Esto porque, pues, debemos de recordar que de acuerdo al 103 de la Constitución y a las características ideológicas que están en el Código de Trabajo, el juicio de trabajo debe de ser conciliatorio. Por lo tanto, la conciliación puede aparecer en cualquier momento del proceso. Entonces, puede aparecer aquí al principio. Y eso es lo que utilizan mucho los tribunales, ¿verdad? Y puede ser que ahí, pues, haya conciliación, ¿verdad? Pero esta conciliación inicial es una conciliación que, pues, normalmente se da, pero si no se da también no quiere decir que se esté viciando el procedimiento. ¿Por qué? Porque la conciliación obligatoria la vamos a encontrar después de la contestación negativa, aquí en el número 12, ¿verdad? Bueno, la etapa de conciliación es obligatoria después de la contestación de la demanda, aquí en el número 12, ¿ya? Bueno, ahora veamos que debemos de tomar en cuenta que si el juez llama a conciliación, ya sea opcionalmente al principio o al inicio de la audiencia, o también al final, después de la contestación, pues las partes deben de entrar a esa etapa, ¿verdad? Deben de entrar, pero no están obligadas a aceptar. O sea, están obligadas las partes a llegar a la audiencia, a escuchar a la otra parte, pero no están obligadas las partes a aceptar lo que la otra parte le está pidiendo. O sea, estamos obligados a asistir a la audiencia o a la etapa de conciliación, pero no estamos obligados a conciliar. Eso ya depende de nuestra voluntad, ¿verdad? Bueno, aquí también puede pasar que pues haya conciliación o no haya conciliación. Eso va a depender de lo que suceda en este momento, ¿verdad? Entonces estamos en el número 6. Si hay conciliación, sí, aquí les estoy poniendo un sí. Si hay conciliación, entonces se hace constar en el acta, y el juez aprueba la conciliación. ¿Ya? El juez aprueba la conciliación, le da un ok, es decir, emite un auto indicando que
Para él, la conciliación al total a la que han llegado el actor y demandado no violan los derechos del actor y entonces se cierra el proceso. Aquí se termina, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si no hay conciliación? Entonces el proceso debe seguir, ¿ya? Ahora, si el acuerdo es parcial, entonces en cuanto a lo acordado, pues va a finalizar el proceso. Y en cuanto a lo no acordado, pues el proceso debe de seguir. Por ejemplo, vamos a suponer que el trabajador está reclamando pago de jornada ordinaria y pago de jornada extraordinaria. Entonces viene el patrono y le dice, mira, de los 50,000 quetzales de salario de jornada ordinaria que me estás reclamando, te voy a pagar 40,000. Entonces viene el trabajador y dice, está bueno. Ahora, de las horas extras no te voy a pagar nada. Entonces el trabajador dice, bueno, entonces está bien, no me va a pagar nada, entonces sigamos con esa discusión. Entonces el pago de jornada extraordinaria termina, esa discusión termina, y el pago de la jornada extraordinaria continúa, ¿verdad? Entonces eso puede pasar en la conciliación, y ahí es en donde debemos nosotros de tener esa claridad. Ahora veamos, por favor, la incidencia número 7. Esto, recuérdense que ya estamos en la audiencia, ¿verdad? En la audiencia oral. Si no hay conciliación, pues no se acostumbra que el actor ratifique la demanda. Esto de la ratificación a veces es antes de la conciliación o después de la conciliación opcional, ¿verdad? Eso ya lo manejan en la práctica, ¿verdad? Ahora, pues si ustedes tienen el artículo en donde diga que el actor ratificará la demanda en la audiencia, si hay un artículo, por favor me lo dicen porque yo no lo encontré. Pero es una práctica que se da y siempre hay que tenerla en cuenta, ¿verdad? Entonces, si no hay conciliación, se acostumbra, dice que el actor en la audiencia ratifica la demanda. Pero es opcional esta etapa. Es opcional porque no está regulada en la ley. Pero por práctica se hace, ¿verdad? Bueno, luego de que el trabajador, el actor, ratifica la demanda, entonces el juicio continúa, ¿ya? Seguimos con el juicio, ¿ya? Bueno, vamos a ver qué otras incidencias encontramos. Aquí encontramos una incidencia que es muy importante, que es la número 8. A esta sí le debemos de poner bastante atención. La incidencia número 8. Vimos nosotros que lo que se espera del juicio es una contestación negativa y excepciones perentorias. Eso es lo que se espera, ¿verdad? Pero no necesariamente se puede dar esa actitud del demandado. Entonces aquí en el cuadrito les estoy explicando las actitudes que puede asumir el demandado. Y estas actitudes no varían mucho de las actitudes de allá de procesal civil. Son muy similares. Tenemos que el demandado, normalmente el patrono, puede asumir una actitud activa o puede asumir una actitud pasiva. Una actitud activa se da cuando el demandado, el patrono, comparece al juicio, comparece ante el juez, ¿ya? Y una actitud pasiva se da cuando el patrono, el demandado, no llega al juzgado, ¿ya? No llega para nada, ni se aparece, ¿ya? Entonces, esa es la primera idea, ¿verdad? Si comparece ante el juez, puede ser que el patrono, el demandado, confiese y diga, sí, él pues es mi trabajador, fue mi trabajador, y sí trabajaba, y sí es cierto el horario, sí es cierto yo le debo, sí es cierto no le pagaba. O sea, la confesión es abrumadoramente total, ¿verdad? Y expresa. Entonces, en ese caso, la ley dice que si hay confesión judicial expresa, entonces, sin dictar sentencia, dice, se procede a la vía ejecutiva. Entonces, de una vez nos vamos directamente a la vía ejecutiva, es decir, más allá del juicio ordinario, ¿verdad? Más allá del juicio ordinario. La vía ejecutiva que vamos a ver más adelantito. Ahora, si la confesión fuere parcial, si el patrono llega y dice,
bueno, pues sí es cierto, pues sí trabajó conmigo y pues sí le debo su bono 14, su aguinaldo, pero no le debo el salario. Entonces, la confesión judicial es parcial. Entonces, en cuanto a lo aceptado, sin dictar sentencia, dice, se deja constancia en el acta, el juez aprueba la confesión y entonces ya procede la vía ejecutiva. Aquí ni siquiera se dicta sentencia. Veamos, sin dictar sentencia, dice. Artículo 354. Esos son los detalles que debemos de ir viendo. Pero también, bueno, aquí creo que me adelanté un poco. ¿Qué pasa si el patrono o el demandado confiesa judicialmente todo o bien se allana? Recuérdense que la confesión es la aceptación de hechos. La confesión es la aceptación de hechos y el allanamiento es la aceptación de pretensiones. Entonces, son dos figuras diferentes de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil. La confesión judicial implica que el patrono va a decir sí trabajó para mí, sí entraba a esa hora, sí salía a esa hora, y sí le debo tales prestaciones. O sea, confesión de hechos. Ahora, el allanamiento, el patrono dice, bueno, yo no quiero discutir nada, ¿cuánto es lo que él está reclamando? Pues está reclamando 50,000 quetzales, no hay problema, yo se los voy a pagar. O sea, el patrono no entra a discutir nada sobre hechos, sino que lo que hace es aceptar la pretensión del trabajador. Entonces, por favor, veamos aquí por vía del 326 del Código de Trabajo, nos vamos al 140 y 115 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y qué dicen estos artículos? Que cuando hay una confesión judicial total o un allanamiento, dice el juez fallará. Nos vamos a la sentencia, ¿ya? Entonces, por favor, solo quiero corregir que en la primera opción, en esta número 1 que vimos, aquí la confesión es parcial. Aquí la confesión es parcial. Entonces dice, sin dictar sentencia, pues se procede a la vía ejecutiva con lo aceptado, y veamos aquí el número 9 aquí abajo, con rojo, en cuanto a lo no aceptado, el juicio continúa, cuando la confesión es parcial. Ahora veamos la opción número 2, cuando la confesión es total, o bien hay allanamiento, el juez procede a dictar sentencia. Entonces, por favor, revisemos estos artículos. Ahora veamos otra opción que también es bastante compleja, que son las excepciones dilatorias. Las excepciones dilatorias son el equivalente a las excepciones previas de allá del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿ya? Solo que aquí en Derecho de Trabajo se les conoce como excepciones dilatorias, no previas, no se denominan previas. Entonces, por favor, tengamos cuidado con ese vocabulario porque si no el examinador se puede dar cuenta, ¿verdad? Veamos el 342. Dice que se probarán las excepciones dilatorias, ¿ya? Entonces, las excepciones dilatorias, que son el equivalente a las excepciones previas, pues consisten en lo mismo de allá de las excepciones previas del derecho procesal civil, ¿verdad? Y aquí están los artículos que ustedes pueden consultar. Pero por la importancia del tema, vamos a revisar un cuadro comparativo que les preparé para que pues tengan mayores elementos ahí para una mejor comprensión, ¿verdad? Entonces, veamos aquí en este cuadro, tenemos la comparación entre las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias en materia de trabajo y también unas privilegiadas que aparecen en el Código de Trabajo y que así se les conoce en la doctrina. Bueno, primero vamos a analizar las excepciones dilatorias y perentorias. Es lo mismo que en materia procesal civil, ¿verdad? Ambas excepciones son medios específicos de defensa del demandado, Entonces, aquí no es civil, sino que es del demandado. Normalmente el patrono, ¿verdad? Del demandado. Por los cuales somete a consideración del juez un punto de hecho o de derecho, ¿ya?
en su defensa. Entonces debemos de ver claramente que el que utiliza las excepciones es el demandado, o sea, el patrono normalmente. Bueno, las excepciones, cualquiera de ellas se deben plantear en el tiempo, en la oportunidad. En el tiempo, en la oportunidad y forma que establece la ley. Debemos de respetar el debido proceso. Ambas excepciones tienen como finalidad beneficiar al demandado, pero pueden ser declaradas con o sin lugar por el juez. Entonces, el que va a analizar y el que va a decidir si se beneficia o no al demandado va a ser el juez, ¿verdad? El hecho de que el demandado presente una excepción dilatoria o una excepción perentoria no quiere decir que tenga razón. El juez debe darle la oportunidad a la otra parte para que se pronuncie y de ahí él toma la decisión. Y le puede dar la razón o no al demandado, ¿ya? Bueno, entonces, esas son algunas semejanzas. Pero lo que más me interesa son las diferencias. Las diferencias, por favor, las vamos a encontrar en estas seis posibilidades. En estas seis posibilidades. Y veamos, por favor, que cuáles son las diferencias entre las excepciones previas y las excepciones, perdón, las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias. Primeramente, por su finalidad. Por su finalidad, las excepciones dilatorias buscan depurar el proceso conforme a los presupuestos procesales y evitar un juicio innecesario. Vamos a suponer que el trabajador debió presentar su demanda en 30 días, pero presentó su demanda en 45 días. Entonces, ¿para qué vamos a desarrollar todo el proceso? ¿Para qué vamos a desarrollar todo el proceso? Si eso se puede advertir, si eso se puede ver así rápido, al inicio de la audiencia y decidirse en un incidente. Entonces no hay necesidad de desarrollar todo el proceso para darse cuenta que el trabajador, el primer trabajador, pues no presentó su petición en tiempo. Entonces, en ese caso, pues estamos depurando el proceso. Estamos evitando desarrollar todo un juicio ordinario porque existe un motivo legal en donde se puede advertir que el juicio debe terminar, que ya no tiene sentido la discusión, ¿verdad? Bueno. Entonces, en este caso, pues las excepciones dilatorias lo que pretenden es depurar el proceso. En cambio, las excepciones perentorias lo que buscan es atacar el fondo del asunto, igual que la contestación de la demanda. No, que no es mi trabajador, no, que nunca trabajó conmigo, que no hay relación de trabajo, no, que yo ya le pagué, no, que ya llegamos a un acuerdo. O sea, hay una serie de excepciones que se pueden plantear en este caso. De ahí tenemos, por favor, por la cantidad. En el Código de Trabajo solo se mencionan excepciones dilatorias, pero no se indica cuáles pueden ser, como si aparece en el artículo 116 y 117 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, vamos a ver que según el Código Procesal Civil y Mercantil, las excepciones previas son 15, ¿ya? Incompetencia, litispendencia, aquí está el listadito que ustedes, las que miramos en Procesal Civil, ¿verdad? Pero estaba revisando algunas tesis y algunos criterios y muchos pues no toman en cuenta la excepción de arraigo. La excepción de arraigo no la toman en consideración como excepción dilatoria, ¿ya? Entonces yo se las puse acá, pero les quiero advertir que pues no se considera como una excepción dilatoria la excepción de arraigo. Bueno, entonces, la diferencia está en que según el Código Procesal Civil y Mercantil, las excepciones previas son 14. Consecuentemente, las excepciones dilatorias en el Código de Trabajo serán 14, ¿ya? Entonces, aquí, por favor, pongamos número 14, ¿verdad? Ahora veamos, por favor, que en las perentorias no hay número. Ahí se pueden plantear 40, 50, 100 excepciones, no hay número, ¿ya?
Eso todo depende de la creatividad y la estrategia de defensa del patrón. Ahora veamos en cuanto a su denominación. Las excepciones dilatorias no tienen nombre en el Código de Trabajo, pero sí en el procesal civil y mercantil, como les estoy enseñando aquí en esta diapositiva, ¿verdad? Incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad, etcétera, ¿verdad? Todo lo que hemos visto allá en procesal civil y mercantil. Las excepciones perentorias no tienen nombre, ya no tienen nombre, ya por lo que el demandado puede o no ponerle nombre libremente. Pero lo mejor es asignarle un nombre. Lo mejor es asignarle un nombre a la excepción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos plantear una excepción excepción perentoria de inexistencia de relación de trabajo entre el actor y el demandado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa podría ser, es un nombre inventado, ¿verdad? Entonces, no hay necesidad de ponerle nombre, pero es mejor ponerle nombre, ¿verdad? Bueno, ahora veamos otra diferencia en cuanto a la interposición. Las excepciones dilatorias se deben de interponer, por favor, como dice el Código de Trabajo, antes de contestar la demanda. Se interponen antes de contestar la demanda. Se interponen antes de contestar la demanda. Entonces, por eso es que allá en procesal civil se les llama previas, ¿verdad? Pero aquí se les llama dilatorias, pero igual se deben de plantear antes de contestar la demanda. Las excepciones perentorias se deben de plantear al contestar la demanda. Entonces, el patrono puede decir, señor juez, comparezco a contestar la demanda en sentido negativo y a interponer 3 excepciones perentorias, A, B y C. Entonces, ahí está planteando las excepciones, contestando la demanda y además planteando las excepciones perentorias, ¿verdad? En cambio, las excepciones dilatorias deben de ser antes, ¿verdad? Entonces, el patrono puede decir, señor juez, antes de contestar la demanda, planteo las excepciones dilatorias de falta de personalidad, falta de personería, falta de capacidad, etcétera, ¿verdad? Bueno. Ahora veamos que las excepciones dilatorias, igual que las previas, se deben de trabajar o se deben de plantear, se deben de conocer y decidir en el incidente conforme al Código de Trabajo, ¿verdad? Ese es un incidente mero especial conforme al Código de Trabajo, Código de Trabajo. Entonces, se plantea el incidente, el juez admite para su trámite el incidente, le pregunta al trabajador si va a contestar de una vez el incidente, si el trabajador dice sí, recibe la prueba y lo resuelve de una vez. O sea, el juez, si puede resolver todo el mismo día, pues así lo debiera de hacer. Entonces, ese es el primer procedimiento. Ahora, el segundo procedimiento se da cuando se plantea el incidente de excepción dilatoria. El juez admite para su trámite, pero el trabajador dice que se va a acoger a la suspensión del plazo de 24 horas para ir a analizar el incidente y ofrecer pruebas. Entonces, en este caso, el juez suspende la audiencia y señala una nueva. Y en esa nueva, el juez recibe las pruebas del incidente de excepción dilatoria y resuelve de una vez, ¿verdad? Entonces, por favor, veamos cuál es el procedimiento acá, que es precisamente lo que vamos a ver en el otro cuadrito, ¿verdad? Ahora, las excepciones perentorias sí se deben de trabajar con el asunto principal, Ahí van paralelas, contestación de demanda y excepción perentoria. Y veamos otra diferencia que son en cuanto a su resolución. Las excepciones dilatorias se resuelven en el auto que resuelve el incidente. En cambio, las excepciones perentorias se resuelven en la sentencia del juicio, junto con la contestación de la demanda.
normalmente después de la resolución de la contestación de la demanda, ¿verdad? Entonces el juez dice, por lo tanto se declara, uno, con lugar la demanda que en juicio ordinario por despido directo injustificado y pago de prestaciones le presentó el trabajador. Ahí de una vez está resolviendo sin lugar la contestación, ¿verdad? Porque le está dando la razón al trabajador. Sin lugar las excepciones perentorias de A, B, C y D. Entonces, ahí de una vez el juez en la misma sentencia resuelve las excepciones perentorias. Bueno, entonces, estas son algunas diferencias. Entonces, por favor, aquí les preparé este cuadrito para que, si ustedes se dieron cuenta, aquí mismo lo modifiqué, quitando lo civil y adaptándolo a lo de trabajo, ¿verdad? Entonces, esas son las ideas que debemos nosotros de ir teniendo. Si tenemos una buena base civil, entonces todo lo demás ya solo es de irlo adaptando, ¿verdad? Eso es lo que debemos de ir viendo. Bueno, en la doctrina del derecho de trabajo se mencionan unas llamadas excepciones privilegiadas, pero este nombre de excepciones privilegiadas es un nombre doctrinario. La ley en ningún momento les llama excepciones privilegiadas. Este es un nombre doctrinario. Y están ahí en el artículo 342. ¿Cuáles son esas excepciones dilatorias? ¿Cuáles son esas excepciones privilegiadas? Son aquellas excepciones que pueden ser de naturaleza dilatoria, pero nacen después de la oportunidad de plantear las excepciones dilatorias. Pues resulta que ya vamos por la recepción de pruebas del juicio y surge la excepción de falta de personería o falta de personalidad. ¿Ya? Entonces, en ese caso, podemos plantear la excepción de falta de personería o falta de personalidad, pero ya no como excepción dilatoria, porque ya las excepciones dilatorias son dilatorias porque se plantean antes de la contestación de la demanda. Aquí ya simplemente se plantea la excepción de litispendencia o la excepción por ejemplo, de falta de personalidad o falta de personería, porque ya no se le puede denominar dilatorio, ya solo la excepción que corresponda, ¿verdad? Pero también se considera privilegiada las excepciones de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción. Estas excepciones de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción, si se van a plantear antes de la contestación de la demanda, se van a plantear como dilatorias. Pero si la excepción de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se van a plantear desde la contestación de la demanda en adelante, entonces ya solo se van a plantear simplemente como excepción de pago, excepción de prescripción. Por ejemplo, estamos en la audiencia de recepción de pruebas del juicio y viene el demandado y le dice al juez, señor juez, que con todo respeto comparezco a interponer excepción de pago o excepción de prescripción. Ya no le va a llamar dilatoria ni perentoria, sino que simplemente excepción de pago. Esas son a las que se les conocen como excepciones privilegiadas, dice. Se oponen en cualquier momento del proceso antes de que se dicte sentencia. Y las pruebas se recibirán en cualquiera de las audiencias de prueba del juicio o en el auto para mejor proveer, ¿ya? Entonces, por favor, todo esto está en el artículo 342 del Código de Trabajo. Ahora, ¿cuáles son las excepciones previas que aquí les vamos a llamar dilatorias? Está la de incompetencia, la de litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, hay falta de cumplimiento del plazo, falta de cumplimiento de la condición, caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción, según el Código Civil, excepción de arraigo. Pero yo estuve consultando ayer un poquito la jurisprudencia y algunos criterios y pues la excepción de arraigo no se considera como
excepción dilatoria para el caso del Código de Trabajo. Entonces aquí le vamos a quitar el color amarillo y le vamos a poner otro color para que entonces así veamos que pues no corresponde a, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner un colorcito diferente. Bueno, entonces esto pues ya lo hemos visto. Ya, si es incompetencia es porque el juez se considera incompetente. Ya vimos que hay 3 días después de la notificación, como lo comentó la compañera Ramírez. Litispendencia, cuando hay otro litigio igual, 540 del procesal civil, demanda defectuosa, cuando el patrono considera que la demanda no cumple los requisitos, falta de capacidad, cuando... Aquí creo que sí es importante. Por ejemplo, hay un trabajador que contrató su trabajo a los 17 años, a los 17 años, y resulta que a los 6 meses lo despidieron. ¿Será que él puede firmar la demanda y comparecer personalmente al juicio? En mi opinión, sí. Y ese es un criterio bastante generalizado. ¿Por qué? Porque para los efectos del derecho de trabajo, él ya tiene capacidad. Esa es la llamada capacidad relativa, ¿verdad? Entonces, por favor, esa sería la excepción, ¿verdad? Aquí tengamos cuidado con eso, que es una pequeña trampita ahí que nos puede poner el examinador. Falta de personalidad, yo tengo que demandar a mi patrón, al que fungió como mi patrón. Y el que me tiene que demandar es al que fungió como trabajador. Pues resulta que el que me está demandando es el hermano. El hermano no fue mi trabajador, así que no me tiene que demandar. Entonces, planteo excepción de falta de personería. Falta de personería cuando el documento que acredita la representación tiene defectos, no está escrito en el registro de poderes, etcétera, ¿verdad? Cuando no se ha cumplido el plazo, la condición, cuando ya caducó el derecho. Esto se da cuando la ley pueda establecer un tiempo de caducidad o bien un tiempo de prescripción. Aquí la prescripción es la que más nos interesa porque recuerde que el trabajador tiene 30 días para demandar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, fue despedido el 1 de abril, tiene 30 días para ir hábiles, para ir a la inspección e interrumpir la prescripción y seguir antes de que se venzan los 30 días interrumpiendo la prescripción, o bien ir al juzgado de trabajo antes de la inspección o después de la inspección, porque no es obligatorio ir a la inspección de trabajo, y entonces tiene 30 días el trabajador. Aquí hay un pequeño problemita también, que me han comentado ahí los compañeros, ¿verdad? Por eso cuando ustedes preguntan sus experiencias ya como abogados, pues a mí me ayuda mucho porque yo me doy cuenta de toda esa realidad, ¿verdad? Y me sirve para ir mejorando los ejemplos que les doy a los compañeros que van a los exámenes, ¿verdad? Entonces veamos, por favor, que ¿cuántas veces el trabajador puede interrumpir la prescripción? Pues la ley no lo dice, ¿verdad? Entonces me han comentado que pues ahí en la inspección de trabajo o en el juzgado de trabajo, más que todo en la inspección dice que hay trabajadores que se pasan un año y ahí interrumpiendo la prescripción. Entonces a mí me parece que también es un poco de abuso, ¿verdad? Habría que ponerle límite. Entonces una tesis ahí podría, desde lo académico, ponerle un alto a eso, ¿verdad? Pues por lo menos un par de veces, no sé, 3 veces que se interrumpa la prescripción, pero de ahí a estar 10, 20, 40 veces, eso pues ya sería abuso de derecho. Cosa juzgada cuando ya se emitió sentencia, ya está discutido, entonces ya no hay que seguir discutiendo. Si hay un arreglo, si hay una transacción, entonces aquí es el 2169 del Código Civil, es aquí. Aquí no es del Código Procesal Civil y Mercantil. Código, vamos a ver, Código Civil. Todos esos detallitos, por favor, me hacen la campaña de irlos corrigiendo, ¿verdad? Porque a veces ya en la madrugada cuesta ahí ser acucioso, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos las excepciones. Y el incidente que se plantea, pues, si es incompetencia de derecho, si es litispendencia de hecho, esto va a depender también la forma en la que se plantea el incidente, ¿ya? Entonces, por favor, veamos esta pequeña columna. Bueno, entonces, vamos a regresar a nuestro cuadrito y veamos las excepciones dilatorias. Las excepciones dilatorias son las establecidas en el artículo 116, nada más, 116, del Código Procesal Civil y Mercantil.
Las excepciones dilatorias se deben de plantear, obviamente, antes de la contestación de la demanda. Antes de la contestación de la demanda. Entonces, aquí me parece que sí hay que corregir un poco esto, ¿verdad? Solo permítame, vamos a hacer aquí un pequeño ajuste, porque si no esto no va a quedar claro. Y a veces ya en la noche ya cuesta estar entrando a mucho detalle, pero aquí lo vamos a corregir. Lo importante es de que nos demos cuenta y que lo corrijamos, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí alguito. ¿Y qué más vamos a hacer acá? Bueno, vamos a proceder. Vamos a alterar un poquito aquí esto. Aquí ya nos va a quedar mejor para que... Yo no sé por qué siempre le quiero ponerte todas las en una sola diapositiva, ¿verdad? Tal vez para ver el panorama. Entonces, primeramente vamos a ver que se plantea antes de contestar la demanda. ¿Ya? Entonces, se debe de resolver, dice la ley, en la primera comparecencia, si es posible. Si no, pues se debe de resolver, dice el trabajador o el actor, se acoge al plazo de 24 horas. Aquí me parece que vamos a ampliar un poquito más acá. Permítanme, vamos a arreglar aquí nuestra diapositiva porque vamos a ver, aquí vamos a ubicar por acá esto. Aquí vamos a arreglar esto. Bueno, la cuestión está que quede bien. Bueno, dice, las excepciones dilatorias, las establecidas en el artículo 116 del procesal civil. Recuérdense que por el 326 del Código de Trabajo nos vamos al procesal civil. Entonces, las excepciones dilatorias se plantean antes de contestar la demanda y se conocen y resuelven en el incidente del Código de Trabajo, ¿verdad? Código de Trabajo. Entonces es un incidente especial porque es oral, ¿verdad? Entonces, si el juez admite para su trámite la excepción dilatoria, y el trabajador dice, bueno, yo voy a contestar de una vez la excepción dilatoria. Entonces el trabajador contesta de una vez en la audiencia y aportan las pruebas en esa primera audiencia y el juez resuelve. O sea, ahí el juez va a resolver en la primera comparecencia. Eso sería lo ideal. Pero también el trabajador se puede acoger al plazo de 24 horas. Entonces aquí el actor se acoge al plazo de 24 horas. 24 horas, ¿verdad? Entonces el juez suspende la audiencia. El juez, suspensión de la audiencia, ¿verdad? Se suspende la audiencia. Suspensión de audiencia. Entonces el trabajador presenta su alegato oponiéndose a las excepciones dilatorias y ofrece su prueba. Entonces, en las 24 horas, el actor se opone y ofrece su prueba, ¿verdad? Ofrece su prueba. Entonces, el juez de prueba. Entonces, el juez en la nueva audiencia, en la continuación de la audiencia, y el juez en la siguiente audiencia, aquí vamos a poner de una vez, en la siguiente audiencia recibe la prueba y dicta resolución. Entonces ahí el juez resuelve lo que
considere con lugar o sin lugar la excepción dilatoria, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como se van a trabajar las excepciones dilatorias en el código, según el código de trabajo. Solo estamos tratando de poner esto aquí un poco ordenado, ¿verdad? Bueno, gracias a eso ahí nos casó cabal la diapositiva. Aquí estamos. Bueno, entonces veamos por favor que aquí están los procedimientos de las excepciones dilatorias. Entonces, el juez al final va a resolver. El juez puede declarar sin lugar las excepciones dilatorias. Va a declarar sin lugar las excepciones dilatorias. Entonces, si declara sin lugar las excepciones dilatorias, entonces el juez va a proceder, aquí hay un error, proceder a recibir la actitud del demandado, que normalmente pues contesta la demanda e interpone excepciones perentorias y después la conciliación y el juicio sigue. Entonces esa sería la consecuencia, ¿verdad? La consecuencia si el juez decide declarar sin lugar las excepciones dilatorias. Lógicamente, cuando el juez en un auto decide declarar sin lugar las excepciones dilatorias, ahí se puede plantear un recurso, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ahora, si el juez declara con lugar las excepciones o la excepción dilatoria, entonces el auto que pone fin al juicio puede ser impugnado por recurso de apelación. Entonces, este es el detalle, ¿verdad? Porque si el juez declara, vamos a ver, mejor vamos a quitar esto por el momento. Si el juez declara con lugar la excepción dilatoria, pero en ese auto se pone fin al juicio, entonces el juicio finaliza. ¿Ya? Pero recuérdense que ahí hay oportunidad de plantear impugnaciones, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver en los recursos, ¿ya? Entonces, esto es lo que puede pasar en el caso de las excepciones dilatorias, ¿verdad? En el caso de las excepciones dilatorias. Bueno. Ahora veamos, por favor, otras incidencias. Puede ser que el demandado conteste la demanda en sentido negativo e interponga excepciones perentorias, que fue lo que ya vimos en el procedimiento normal. Se procede a la etapa de conciliación obligatoria dentro de la audiencia. Y aquí recuérdense que puede darse que concilie o que no concilie. Entonces, si concilian, pues entonces se termina el proceso, ¿verdad? Se da la conciliación. Si hay conciliación total, entonces el juez aprueba sin dictar sentencia y procede a la vía ejecutiva. Si hay conciliación parcial, el juez la aprueba, lo aceptado va a la vía ejecutiva y en lo no aceptado el juicio continuará. Entonces veamos que en este caso, pues todo va a depender de lo que suceda en el juicio. Entonces veamos aquí cuando hay
cuando hay conciliación, entonces puede ser la misma total o parcial y opera las mismas posibilidades que la conciliación que se dio al inicio del proceso. Pero también el demandado o el patrono puede plantear reconvención, según el 338. Es la demanda del demandado en contra del actor. Aquí se invierte el juicio porque el patrono que es demandado se convierte en actor y el trabajador, quien originalmente era el trabajador que originalmente era el actor, ahora por la contravención resulta siendo demandado. Podría ser el ejemplo de que el trabajador demanda en juicio ordinario de trabajo al patrono por despido directo e injustificado. Entonces el trabajador es el actor y el patrono es el demandado. Pero viene el patrono y demanda al trabajador, ya en contravención o en contrademanda, indicando que pues el patrono demanda al trabajador en ese mismo juicio porque el trabajador abandonó el trabajo. Y entonces el patrono lo demanda solicitándole el monto del preaviso y los daños y perjuicios. Entonces, eso se invierte, ¿verdad? Eso es muy complicado, es un poquito difícil que se los pregunten. Yo les aconsejo que mejor no se metan mucho ahí. Pero aquí en esta diapositiva, por favor, veamos que hay algunas ideas. La reconvención también se le llama contrademanda. Debe plantearse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. O bien, de forma oral, en la primera audiencia, en el acto de la contestación negativa, dice la ley. Entonces, esta es la oportunidad de plantear la contestación, la reconvención, contestación negativa. Negativa de la demanda. Bueno, entonces, por ejemplo, el demandado, el patrono, va a proceder de la siguiente manera. Señor juez de trabajo y previsión social de Alta Verapaz, yo, el patrono de tales datos, con el abogado tal y lugar para notificaciones tal, con todo respeto contesto la demanda en sentido negativo e interpongo 3 excepciones perentorias, A, B y C, y además planteo contravención o planteo reconvención en contra del señor fulano de tal en su calidad de trabajador por abandono de trabajo y daños y perjuicios causados a mi persona. En relación a la contestación negativa, te explica, ¿verdad? En relación a las excepciones perentorias, A, B y C, y en relación a la reconvención o contrademanda, y entonces viene el planteamiento, ¿verdad? Entonces, lo mejor es hacerlo de forma separada, ¿verdad? Y muy clara. Debemos de recordar de que este memorial es como que si fuera una demanda, hay que cumplir con todos esos requisitos. Y el procedimiento es el mismo que el del juicio ordinario. Y en la reconvención también se va a resolver en la misma sentencia. Si se declara con lugar la reconvención, es porque el demandado original gana el juicio. El juicio de contrademanda, ¿verdad? De contrademanda. Y si declaras sin lugar, pues entonces el demandado original pierde el juicio. ¿Ya? Entonces, si el juez declara con lugar la contrademanda, es porque considera de que el patrono tiene la razón, y que el patrono no despidió al trabajador, sino que fue el trabajador el que se fue. Entonces ahí, lógicamente, sin lugar la demanda y con lugar la contravención. Ahora, si el juez declara sin lugar la contravención, pues lo lógico sería sin lugar la contravención y con lugar la demanda, ¿verdad? Entonces ahí se entra
a un juego de posibilidades que depende mucho de lo que decida el juez. Bueno, vamos a seguir avanzando porque sí hay varias incidencias y si hay dudas, por favor, las pueden plantear. Entonces, esas son las actitudes que puede asumir el demandado, ¿verdad? Ahora veamos que la actitud pasiva se da cuando el demandado no comparece, simplemente no llega a la audiencia. Pero no solo no comparece, sino que además no justifica, ni antes, ni durante, ni después, en las 24 horas siguientes, su incomparecencia. Entonces veamos cuál es el efecto. Veamos en el número 11, dice. Si el demandado, el patrono, no comparece y no justifica, se declara su rebeldía y el juicio continúa, sin más citarle ni oírle. Pero si además el demandado debía prestar confesión judicial o se trata de demanda por despido injusto, entonces se dicta sentencia. De una vez de acá se va a la sentencia, si se dan estos requisitos. Veamos el artículo 358 del Código de Trabajo. Bueno, ¿qué más incidencias se pueden dar? Veamos en el caso de la incidencia número 9. La incidencia número 9 se va a dar en el tema de la confesión, cuando hay una confesión parcial. Entonces, si la confesión es parcial, como ya lo vimos, en cuanto a lo aceptado, ahí se termina la discusión. Y en cuanto a lo no aceptado, entonces el juicio continúa. Aquí está en el número 9. Ahora veamos la posibilidad número 10, que es la contestación de la demanda, que ya la vimos, y la número 11 también. Ahora veamos la número 12, el caso de la conciliación obligatoria. Esta conciliación que está acá después de la contestación de la demanda, que está aquí en el número 12, es una conciliación obligatoria, es una etapa obligatoria. Entonces las partes deben entrar a esa etapa, pero no están obligadas a aceptar lo que la otra parte propone. Entonces, si la conciliación es total, el juez aprueba la conciliación y sin dictar sentencia se puede proceder a la vía ejecutiva. Y si la conciliación es parcial, igual, ¿verdad? El juez la aprueba, en cuanto a lo aceptado, va a la vía ejecutiva y en cuanto a lo no aceptado, el juicio continúa. Aquí está en este cuadrito. Ahora veamos el número 13. En el caso de la recepción de pruebas. Bueno, la idea del legislador cuando diseñó el juicio ordinario fue que el juicio pues tardara un día y que se agotara en una sola audiencia. Pero pues también estaba consciente de que eso era un poco difícil y había que darle otras opciones a las partes. En este caso, pues si en la primera audiencia de prueba, cuando se empieza a recibir las pruebas, no se logra recibir todas las pruebas, el juez va a señalar una nueva audiencia de prueba. Dice, artículo 346, si en esta primera audiencia de pruebas, ¿verdad? No es posible recibir todas las pruebas, el juez señalará una segunda audiencia de prueba, así le llama, por eso se lo subrayé aquí, miren, por eso se lo subrayé. Ahí dice, el juez señalará una segunda audiencia de prueba. Pero si aún así no se puede recibir la prueba en esta segunda audiencia de prueba, entonces se va a señalar una tercera audiencia que es extraordinaria exclusivamente para la prueba. Entonces, por favor, esta segunda y esta tercera audiencia son exclusivamente para recibir pruebas, ¿ya? Si, por ejemplo, en la primera audiencia oral, esta que señaló el juez, esta primerita, ahí se reciben todas las pruebas, ahí se terminó todo. Pero si no da tiempo y hay necesidad de una segunda audiencia de prueba y en esa segunda se reciben todas las pruebas, ahí se terminó todo, ¿ya? Pero si no alcanza la segunda audiencia, entonces se puede señalar extraordinariamente una tercera audiencia de prueba. Dice que un caso especial se da cuando la prueba deba de pedirse en lugares fuera de la República, es decir, en el extranjero.
Entonces, en este caso, el juez puede señalar los términos extraordinarios, pero esto va a depender de muchas circunstancias. Por ejemplo, qué es lo que estima el juez, por ejemplo, en dónde se va a recibir la prueba y cuánto tiempo aproximadamente es necesario para recibir esa prueba, ¿ya? Entonces, por favor, esto lo encontramos ahí en el Código de Trabajo, en el artículo 346, último párrafo. Dice, el juez de trabajo tiene la facultad de señalar términos extraordinarios cuando una prueba deba pedirse fuera de Guatemala. Igualmente quedan facultados para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias a efecto de que la prueba propuesta en tiempo por las partes y que se estime absolutamente indispensable no se dejen de recibir. O sea que el juez va a hacer un análisis acá y va a establecer la forma y los tiempos en los cuales se va a recibir esta prueba en el extranjero, ¿ya? Entonces, por favor, aquí veamos estos detalles, ¿verdad? Y finalmente, por favor, veamos la incidencia 14, el auto para mejor proveer, que está en el 357. El auto para mejor proveer es una facultad del juez. Si el juez considera que hay que complementar la prueba ya recibida, puede dictar un auto para mejor proveer. Entonces el juez lo puede hacer de oficio. Pero algunas veces las partes, como las partes están litigando, están procurando convencer al juez, las partes le piden al juez, ya sea de forma verbal o por escrito, que dicte un auto para mejor proveer. Pero siempre es el juez el que va a decidir si sí o si no, ¿ya? Ya sea de oficio o a petición de parte. En ese auto el juez debe de señalar con precisión las diligencias que va a realizar de acuerdo al artículo 357. ¿Ya? Las partes, hay que notificarle ese auto a las partes y en 10 días se deben de realizar las audiencias en donde se van a diligenciar las pruebas señaladas en el auto. Entonces, el auto para mejor proveer es una facultad del juez. Si el juez decide dictar auto para mejor proveer, va a notificarle ese auto a las partes. Y entonces, en los siguientes 10 días, el juez va a señalar las audiencias necesarias para recibir esa prueba complementaria ordenada en el auto para mejor proveer, ¿ya? Entonces, esa es la incidencia 14. De ahí tenemos la incidencia número 15, que son los incidentes en el juicio ordinario. Y realmente, ese artículo es bastante complicado. El tema de los incidentes en el Código de Trabajo, sí realmente es un tema complicado, así que tengan mucho cuidado. En el caso del juicio ordinario tenemos el artículo 362, dice, los incidentes que por su naturaleza no puedan o no deban resolverse previamente, se decidirán en sentencia. Por ejemplo, el incidente de excepciones dilatorias debe de ser antes de contestar la demanda, ¿verdad? El incidente de excepción de incompetencia, obviamente se debe resolver antes de la primera audiencia, ¿verdad? Porque el juez no va a señalar una audiencia y de repente es incompetente. O sea, eso sería jurídicamente ilógico. Entonces, todos aquellos incidentes que se puedan resolver antes o que se deban resolver antes, pues se deben resolver antes. Pero si no, dice, se van a resolver en sentencia. Entonces, en este caso, por eso la estrella está aquí entre los juicios, entre las audiencias y la sentencia. Porque si la ley dice, este incidente se debe resolver antes de dictar sentencia, pues se va a resolver antes de dictar sentencia. Como el incidente de incompetencia o el incidente de excepciones dilatorias. Ahora, si no se puede resolver y no afecta el fondo del asunto, pues entonces se va a resolver en sentencia. En todo caso, dice, se oirá por 24 horas a la otra parte, salvo que el incidente se proponga y deba resolverse en la misma audiencia. Entonces, todo va a depender de la naturaleza de la audiencia. Lo que sí es cierto es de que el juez siempre debe de observar el principio de igualdad, el principio de contradicción, de oralidad, inmediación, pero sobre todo el derecho de defensa, ¿ya? En todo lo que son los incidentes.
Si el incidente es de hecho, dice que la prueba se recibirá en una de las audiencias de la prueba del juicio. Es decir, en esta primera audiencia de prueba, en la segunda audiencia de prueba o en la tercera audiencia de prueba del juicio. Entonces, miren, pues, yo les soy sincero. Este tema de los incidentes en el juicio ordinario y en derecho de trabajo es un tema que el legislador no dejó muy claro. Si no, miremos ese artículo 362 del Código de Trabajo, que es complicado. Por otro lado, hay muchas interpretaciones y hay muchas prácticas. Entonces, el tema es complicadito, pero yo creo que donde ustedes pueden salir bien librados es de que hay que respetar el derecho de defensa y si el incidente es de hecho, pues hay que recibir la prueba y entonces resolverlo. Entonces, me parece que al final, eso es lo que se debe de observar en los incidentes. Bueno, entonces, estimados compañeritos, pues con esto hemos finalizado de ver las incidencias más importantes en el juicio ordinario. Esto no quiere decir que estas sean las únicas, sino que hay muchas más, pero estas son las más visibles, las que más se practican allá en los juzgados de trabajo y también son algunas que son muy polémicas y hay muchos criterios y muchas prácticas. Y por otro lado, pues también estas incidencias son las que le pueden interesar al examinador. Si yo fuera examinador y les tuviera que preguntar acerca de las incidencias, yo primeramente les preguntaría lo relacionado a la subsanación, la incompetencia, que es importante, y el tema de la excusa y tal vez la ampliación de la demanda. De ahí yo me iría a las actitudes, a esto, ¿verdad? Y finalmente, tal vez me iría a la prueba, que es muy importante, las audiencias de prueba. Si yo tuviera que preguntarles incidencias, yo les preguntaría esto. Quizá para rematar, les preguntaría el auto para mejor proveer, ¿ya? Un tema tan controversial y en donde no hay mucho acuerdo y hay muchas prácticas diferentes como los incidentes, yo pues trataría de no preguntárselos, ¿verdad? Pero ese soy yo. Ahora, ¿qué va a pensar el examinador y qué va a querer el examinador? Eso solo Dios lo sabe ahorita y nosotros lo vamos a saber cuando ya estemos en el examen, ¿verdad? Si alguien desea intervenir, lo puede hacer. Bueno, ahora que vi una mano levantada por ahí, pero no sé si no la han bajado o todavía desean participar. Bueno, como nos quedan unos minutitos, vamos a aprovecharlos porque pues también tenemos que ver de hoy a mañana, como ya lo vimos en nuestro plan de esta y la próxima semana, pues hoy teníamos que terminar con el juicio ordinario porque este tema sí es muy importante. Estos seguros se los van a preguntar, miren, segurísimo. Así que el juicio ordinario en su procedimiento principal y en las incidencias, esto lo tienen que dominar sí o sí, ya conceptual, definiciones y también ubicar los artículos ahí en el Código de Trabajo. Entonces, hoy terminaríamos con las incidencias y tendríamos que empezar con los recursos. Mañana tendríamos que ver también la ejecución. Bueno, y el miércoles santo tendríamos que empezar a ver ya el proceso colectivo de trabajo, según nuestra planificación para esta y la próxima semana. Entonces, aprovechando estos minutitos que nos quedan todavía, vamos a ver que el juez es la misma lógica que procesal penal, ¿verdad? Es lo mismo, solo que aplicado a derecho de trabajo. Las partes le piden al juez y el juez debe resolver. O bien el juez puede de oficio dictar resoluciones. Por ejemplo, la demanda es una petición que el juez resuelve finalmente con la sentencia. La contestación de la demanda es una petición del demandado que el juez finalmente decide en la sentencia. Pero el juez va a dictar o puede dictar muchas resoluciones de oficio. Por ejemplo, el auto para mejor proveer. Eso lo puede hacer de oficio. El punto concreto está que, ya sea a petición de parte o de oficio, el juez toma decisiones. Y esas decisiones las toma durante todo el proceso. Por ejemplo, este decreto que tenemos acá, el decreto en donde se admite para su trámite la demanda, esa es una decisión.
que se toma en una resolución que se llama decreto. Otro decreto es cuando se admite la contestación negativa de la demanda y se admiten las excepciones perentorias. Ese es otro decreto. El auto para mejor proveer es una decisión que el juez asume en un auto. Y la decisión definitiva y final y de fondo es la que el juez toma en la sentencia, ¿verdad? Entonces el juez durante todo el procedimiento, juicio ordinario, va decidiendo y depende la decisión. Si la decisión es de trámite, pues dicta decretos. Esto ya lo debemos de saber, el 141, el 147, la ley del organismo judicial, ¿verdad? Y lo que vimos también en el Código de Trabajo. El juez, si su decisión es de trámite, va a dictar decretos, y si su resolución es que resuelve el incidente de incompetencia o el incidente de excepciones dilatorias o va a dictar un auto, pues va a dictar el auto que dice la ley, ¿verdad? Ahora, si va a decidir definitivamente el conflicto, entonces el juez va a dictar sentencia, ¿ya? Entonces, las decisiones del juez deben de ser decretos, autos o sentencias. Los decretos no deben de ir motivados ni justificados. En cambio, los autos y las sentencias sí deben de tener una forma. Entonces, veamos el 141 al 147. Y también la ley del organismo judicial. Los autos van a llevar considerando, ¿verdad? Considerando. Y la sentencia, pues, es una decisión aún más elaborada. Bueno, entonces, esto es lo que se plantea cuando se van a impugnar, se van a presentar recursos. Entonces, a eso es a lo que quiero llegar, a los recursos. Entonces, por favor, vamos a ver aquí en nuestros documentos el tema de los recursos. Entonces, mañana vamos a continuar con los recursos, eso lo vamos a introducir rápidamente, y mañana vamos a entrar de lleno a los recursos, ya la ejecución, ¿ya? Mañana, viernes, vamos a finalizar con eso, y la otra semana vamos a entrar al proceso colectivo y al arbitraje. Bueno, entonces veamos, por favor, los recursos en el proceso de trabajo en Guatemala. Básicamente en el juicio ordinario lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Conocimientos previos, ¿ya? ¿Qué son los recursos y su regulación legal? Cuadro comparativo de recursos. Bueno, para estudiar el tema de los recursos es necesario conocer el derecho individual y el derecho colectivo de trabajo, ¿ya? También es importante que nosotros dominemos bastante los procedimientos, ¿verdad? Es decir, el juicio ordinario, el proceso colectivo, el arbitraje. Aunque ahorita no hemos visto el proceso colectivo y el arbitraje, pero ya lo vamos a ver. Ahorita vamos a enfocarnos más al juicio ordinario, que ese seguro se nos van a preguntar. Y además, debemos de conocer los procesos contenciosos, ¿verdad? Que están acá. Inclusive la misma ejecución en materia de trabajo. Bueno, veamos rápidamente. La dinámica de la justicia laboral en Guatelinda implica que las partes, demandante y actor, trabajador y patrono, al ejercitar su derecho de petición, lo hacen de forma verbal o de forma escrita, artículo 28. Y el juez debe de impartir justicia, es decir, que el juez es el que decide, según el artículo 203 de la Constitución, ¿verdad? Y 204. Pero esas decisiones el juez las puede dictar a través de decretos, decisiones de mero trámite, autos y sentencias, que es precisamente lo que estaba platicándoles un poquito y que ya hemos visto en procesal penal. Es el mismo concepto, solo que aquí lo vamos a traer al juicio ordinario y también al proceso colectivo. El juez de trabajo dicta resoluciones, pero el juez debe de observar todas las normas, normas internacionales, normas constitucionales, normas ordinarias, reglamentos, jurisprudencia. O sea que el juez va a hacer un licuado, una mezcla en la resolución al momento de tomar decisiones. Pero, ¿qué pasa cuando el juez pues viola la ley y además causa agravio a las partes? Entonces, en este caso, las partes están habilitadas para impugnar, es decir, para pedir que la resolución que dictó el juez sea revisada por el mismo juez o por otro tribunal y que se tome otra decisión.
¿ya? Y eso va a depender de lo que decida ese otro tribunal, ya sea que se mantenga la resolución porque no hay error judicial, o bien se modifique o se revoque la decisión porque hay un error judicial grave, ¿ya? Entonces las partes tienen derecho a recurrir, las partes tienen derecho a recurrir, ese es un derecho humano, es un derecho constitucional. El derecho a recurrir está en los artículos 8, número 2H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 2, derecho a la justicia, el 211 de la Constitución y también en el Código de Trabajo, en todos los artículos que vamos a ver. Seguidamente vamos a ver un cuadro comparativo, pero debemos de tomar en consideración que en materia de trabajo no procede el recurso de casación. Aquí se los puse con mayúscula, ¿verdad? No procede el recurso de casación, ya que no está regulado en el Código de Trabajo, y si bien el Código Procesal Civil y Mercantil es supletorio y regula el recurso de casación, también lo es que el recurso de casación es muy formalista y la justicia de trabajo no lo es. Además, ninguna de las cámaras actuales de la Corte Suprema de Justicia son competentes para conocer casaciones de trabajo. Entonces, este es el fundamento que ustedes pueden utilizar para decir que en materia de trabajo no procede el recurso de casación. También el artículo 373 del Código de Trabajo dice que en contra de la sentencia de la sala solo procede el recurso de aclaración y ampliación. Entonces, el examinador les puede decir, mire, pero si el Código Procesal Civil y Mercantil es supletorio, entonces cabe el recurso de casación. Entonces, el criterio que ha predominado es este, ¿ya? El que estamos compartiéndole aquí en esta pantalla. En cuanto a los recursos de responsabilidad y reposición, la opinión generalizada es que ya fueron derogados tácitamente según el artículo 8 de la ley del organismo judicial por la anterior y actual ley de la carrera judicial. Ese es el criterio que se tiene, ¿verdad? Hay un aspecto importante que también se sale un poquito del concepto de lo que es el recurso, en cuanto a que, como vamos a ver en el proceso colectivo, cuando el juez de primera instancia declara la legalidad o la ilegalidad de la huelga, el juez eleva el auto en consulta a la sala. Entonces, esto lo hace de oficio, porque la ley se lo ordena. Entonces, ese es un resabio de una justicia insegura, una injusticia que no debe de imperar actualmente, ¿verdad? En un Estado democrático. El juez, al decidir, debe de estar seguro de lo que decide, no tiene por qué estar consultándole a un tribunal superior. Entonces, en ese caso, mejor que le mande el expediente al tribunal superior, que es el tribunal superior el que decida. Sin embargo, en el Código de Trabajo todavía tenemos este resabio que se da cuando el juez declara legal o ilegal la huelga, eleva el expediente en consulta, como lo vamos a ver en el proceso colectivo de trabajo. Bueno, para finalizar, veamos, esto lo vimos allá en procesal penal, ¿verdad? Veamos, por favor, en este caso, que la resolución del juez puede ser de oficio o a petición de parte. Decreto autosentencia y el juez debe de aplicar normas sustantivas, procesales, de procedimiento y de forma, ¿verdad? Aquí debe de hacer una mezcla el juez. El juez debe de verificar que ya se cumplió el procedimiento para dictar la sentencia, de la resolución. Y en la resolución debe de aplicar normas sustantivas, procesales, y también debe de cumplir con la forma de la resolución, ¿ya? Y las resoluciones deben de ser notificadas a las partes, como ya lo vimos en el Código de Trabajo. Si una de las partes considera que el juez violó las normas, cualquier artículo, cualquier norma, y además esa violación le afecta, entonces esa parte que considere eso puede plantear recurso, es una impugnación que se le llama recurso en contra de la resolución. ¿Cuáles son esos recursos? Por favor, veamos en este cuadrito. Tenemos el recurso revocatoria, nulidad. Hay 1, 2, 3, 4 recursos de apelación que se pueden plantear. Está el recurso de aclaración, ampliación y también el de rectificación. Y como siempre hemos analizado los recursos en un cuadro comparativo para tener un poquito de mejor y mayor claridad, ¿verdad? Entonces, el día de mañana vamos a empezar analizando este poderoso cuadro y después de analizar los recursos, vamos a pasar a la ejecución, que es un tema un poco corto,
Entonces mañana vamos a finalizar con nuestra planificación para esta semana en materia de derecho de trabajo para que el día sábado pues trabajemos lo que les tenga planificado, ¿verdad? Que me parece que es procesal penal, ¿verdad? Entonces les agradezco bastante y nos miramos el día de mañana. Yo les mando enseguida las diapositivas. Feliz noche. Buenas noches, Lic. Gracias, Feliz noche, licenciado. Gracias.